A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Un gusto nuevamente estar con ustedes, estimados radioescuchas, televidentes, en un nuevo programa de Economía en 3D, en 3 dimensiones. Y creo que la coyuntura amerita algunos asuntos que durante el día de hoy vamos a tratar. Se ha promovido, como todos sabemos, y terminó aprobándose un proyecto tributario. Algunos dicen que es el número 13, algunos dicen que ya supera las 20 reformas con esta, pero en todo caso estaba destinado, según el título, a equilibrar las finanzas públicas. Y en ese comentario y en ese proyecto de ley se abordaron algunos asuntos relativos a impuestos y que luego, con el lamentable evento del terremoto, se promovió una nueva ley tributaria en un proceso recesivo como el que tenemos, donde también se trataron algunos otros aspectos y algunos de ellos relativos a la aplicación del dinero electrónico. Así que estos antecedentes nos han invitado para que en el día de hoy podamos tratar básicamente el asunto del dinero electrónico, que obviamente viene vinculado al tema de la dolarización. Para simplemente darle un poco de cabida al tema y darle una suerte de ruta, si me permiten a mis compañeros de panel hacer una pequeña explicación previa y decirles lo que a mi criterio ocurrió en el año 99 y 2000, cuando el Ecuador se dolarizó y oficialmente optó por usar una moneda extranjera, el dólar, a raíz de lo que ocurrió en aquella época. ¿Qué es lo que, a mi entender, aconteció en aquel momento? Fue pues que el país, por razones de distinta naturaleza que probablemente no vamos a discutir el día de hoy, perdió confianza en la moneda nacional. Es decir, abandonó el sucre, ya venía expresando esa desconfianza en el uso del dólar bajo distintas modalidades, bajo la compra de bienes, de servicios en dólares, bajo el ahorro en dólares, bajo la obtención de financiamiento en dólares, entre muchas otras formas de utilizar esta moneda. Y por lo tanto, pues el proceso de cambio con toda la crisis que obviamente significó para ese momento, para el año 99, con el problema bancario básicamente, implicó pues que los agentes económicos, las personas, las empresas, se refugien, llamemos así, en el dólar, porque les daba precisamente lo que no tenían con la moneda anterior, que era el sucre. Y ese proceso, a mi criterio, se dio de una manera, yo diría, bastante rápida, inclusive adecuada, porque había ese componente que se llama confianza, que debe tener una moneda. Dada esta introducción, obviamente con la coyuntura vigente, empieza a promoverse el uso del dinero electrónico, y creo que era importante hacer esta pequeña introducción para indicar el concepto básico que creo que debe reunir cualquier dinero, cualquier uso del dinero, que es el elemento de la confianza, y que él mismo cumple las condiciones básicas que tienen que reunirse, como es que sea una unidad de valor, una unidad de cuenta, que permita ahorrar, que permita transar, etcétera. Con esta introducción, pues entremos directamente al asunto que nos compete sobre el dinero electrónico y las intenciones del gobierno para que este instrumento, llamemos así, pueda ser más utilizado por parte de la población. ¿Cuál es tu posición al respecto, Rodrigo? Sí, una seria preocupación, porque
al mismo tiempo que se dan ciertos incentivos para el uso del dinero electrónico, en una decisión transitoria se eliminan todos los frenos que tiene el Banco Central para la utilización del dinero electrónico. Tú recordarás, cuando se hizo la dolarización, se impuso ciertos topes a determinadas acciones tanto del gobierno como del Banco Central. Había prohibición de que el Banco Central conceda crédito. El gobierno no podía crecer en el gasto corriente sin un porcentaje del PIB, 3.5, y había un sinnúmero de obligaciones que se tenía que cubrir. Y eso se fue eliminando en la época del presidente Correa, eliminó todos los ahorros, y en el año 2009, cuando tuvo un problema, el gobierno decidió sacarle todo lo que pudo al Banco Central. Entonces, el Banco Central sufrió hasta una disminución de su patrimonio. Le obligaron a que revalúe las reservas monetarias y la revaluación sin venta se entregue recursos al sector público. El Banco Central recibió derechos especiales de giro como consecuencia de la depresión que hubo en ese periodo a nivel mundial. La crisis financiera, le dieron recursos y el Banco Central tomó los derechos especiales de giro y los depositó en la cuenta corriente única. El gobierno le pidió al Banco Central que le diera utilidades en exceso, el Banco Central le entregó utilidades en exceso. Entonces se dañó el balance del Banco Central. Entonces lo que vino después fue eliminar los 4 balances, los que permitían que con las reservas monetarias internacionales podamos respaldar las obligaciones que el Banco Central tenía. Entonces, no comenzaron inmediatamente con esta libertad ya de no presentar los balances a invertir las reservas monetarias internacionales y invirtieron inversiones domésticas, llamaron, inversiones domésticas, concediendo recursos a la banca pública en cantidades que llegaron en una línea de crédito a 5.600 millones. Entonces la banca pública fue el otro despilfarro, porque comenzó a dar crédito y vemos la mora que tiene la banca pública, se unió al despilfarro del sector público. Entonces estos gastos generaron un crecimiento de las importaciones, que esas importaciones generaron problemas de balanza de pagos que redujeron la liquidez en el país y que siguen reduciendo la liquidez en el país. Al mismo tiempo, un sector privado que no podía crecer porque no se invertía, no se tenía confianza. Y nos encontramos en el momento actual con serios problemas de liquidez del sector público, serios problemas de liquidez del sector bancario, serios problemas de liquidez del Banco Central del Ecuador. Entonces, el Banco Central del Ecuador en este momento no puede respaldar, las reservas monetarias internacionales son inferiores en más de 1.200 millones a las reservas bancarias, o sea, a los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central. No le queda más recursos para respaldar. O sea, en este momento el dinero electrónico no tiene respaldo, porque si no cubren las reservas bancarias, no pueden cubrir el resto de obligaciones. Entonces, se encuentra con una caja fiscal de 99 millones. La cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Central alcanza los 99 millones. Entonces, sin liquidez en el sector público, en el gobierno, sin liquidez en el Banco Central, entonces se inventa y dice, usemos este dinero electrónico que no hemos podido vender al sector privado, le usemos con incentivos como permitir que cuando se pague con dinero electrónico se exonere 1 del 4% del IVA. Y adicionalmente, no solamente con eso, sino que le permiten al Banco Central ahora con esta famosa
transitoria a que el Banco Central pueda hacer un sinnúmero de operaciones con el dinero electrónico. Estaba prohibido hacer operaciones con el sector público, ¿no? Y eso puede generar un serio problema, porque vamos a crear realmente una moneda adicional al dólar. Si esto tiene éxito, indudablemente que 4% de ventaja en el IVA, muchas empresas van a usar para reducir sus costos en sus ventas en un 4%. Y como el sistema te permite a vos inmediatamente hacer líquido el dinero electrónico, es cuestión de mantener por días nomás el dinero electrónico, beneficiarse del IVA y después retirar, ¿no? Retirar y hacer efectivo. Entonces, esto de aquí no genera más liquidez, todo lo contrario, esto va a reducir la liquidez. Lo que querían es, a través del dinero electrónico, captar liquidez del sector privado hacia el Banco Central, para que el Banco Central pueda alimentar esa cuenta de 99 millones. Entonces, siguen pensando en que tienen que trasladar liquidez privada hacia el sector público y no se dan cuenta que eso está generando una recesión en economía. Ya la segunda autoridad del SRI señaló que los tributos están reduciéndose y deciden aumentar. Estamos en un país increíble. Si dicen que el IVA está reduciéndose y si el aumento se va a reducir más, y yo tengo que todavía de esa reducción de recursos entregar 2% a los damnificados, a las provincias damnificadas. Entonces es un absurdo de política. Eso es una demostración clara de que la economía, como dicen los ecuatorianos, es ineficiente, de que está manejándose mal. Por eso yo señalo que una de las mejores políticas del gobierno es el cambio de autoridades económicas, porque ¿cómo es posible que no puedan resolver estos problemas con medidas de sentido común? Porque no tienen sentido común siquiera. Sí, parece que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, como alguien mencionaba. ¿Cuál es tu análisis sobre este tema, Bernardo? Yo quisiera empezar por algo que ya mencionaste, Mauricio. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Creo que es importante partir de eso porque estamos hablando de un dinero que es el dinero electrónico. Y el dinero en realidad, desde un punto de vista muy general, tiene tres funciones, y como digo, ya las mencionaste. La una es una unidad de cuenta. ¿Y qué quiere decir esto? Es como cuando nos vamos a otro país que usan millas para medir las distancias, no entendemos lo que están pasando, o vamos a otro país y usan pesos y no entendemos cuál es el valor de las cosas, o para ponerlo en términos de canje de bienes. Si es que vamos a una tienda y preguntamos cuánto cuesta un balón y nos dicen cuesta 17 pollos, y nos vamos a otra tienda y preguntamos cuánto cuesta el balón y nos dicen 20 girasoles, no podemos comparar. Entonces la unidad de cuenta nos permite comparar precios y nos da una idea de cuál es el valor de las cosas. La segunda función del dinero es que es una reserva de valor, nos permite ahorrar en el tiempo. Tiene que ser fundamental eso, y eso es lo que pasó con el sucre, que dejó de ser una reserva de valor y por eso la gente empezó a adquirir dólares, porque el dólar mantenía su valor mientras que el sucre se depreciaba de manera desmesurada. Y el tercer tema es un medio de pago. La gente está dispuesta a recibir dinero como medio de pago, entonces es lo que nos facilita las transacciones. Y en este tercer tema es que se encaja el dinero electrónico. El dinero electrónico lo que busca hacer desde el punto de vista conceptual es ser un medio de pago. Yo me acerco con mi teléfono a una tienda y digo, quiero comprar este pan, quiero comprar esta chompa, quiero pagar este pasaje, lo que fuera, con dinero electrónico, y es esencialmente lo mismo que una tarjeta de débito. Y hago esta aclaración porque conceptualmente el dinero electrónico puede ser muy útil y se utiliza en muchos países del mundo, sobre todo en los países africanos donde hay una baja bancarización. Entonces, en lugar de, la gente se va a la tienda de la esquina y en lugar de sumar minutos a su teléfono, suma dinero a su teléfono y ya tiene una suerte de tarjeta de débito cuando no tiene la tarjeta de débito. Incluso uno de los muchos beneficios es que resulta muy seguro, porque si es que a alguien le roban la billetera, el dinero no lo puedes comprobar que era tuyo, el dinero es igual, los billetes son iguales para todo el mundo. Mientras que si te roban el teléfono puedes llamar y cancelar el dinero que estaba en ese teléfono. Entonces tiene una serie de beneficios del dinero electrónico y creo que es bueno que estemos conscientes todos que el dinero electrónico per se puede ser muy útil.
Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Es que este es el único país en el mundo que está tratando de implementar este medio de pago a través del Banco Central exclusivamente, o bajo la administración del Banco Central. Porque como las tarjetas de débito, lo que suele suceder en la mayoría de países, o en todos los países, es que los bancos privados, así como el banco privado te da una tarjeta de crédito que te permite sacar dinero o hacer pagos, de la misma manera los bancos privados te acreditan el dinero electrónico, son los que administran tu dinero electrónico. Aquí no, se quiere que sea el Banco Central el actor principal de este sistema. Y eso genera una serie de suspicacias, especialmente si es que se considera, como ya mencionó Rodrigo, que la reserva internacional no está debidamente respaldada y que el Banco Central ha hecho uso de esos recursos. Entonces, naturalmente, la duda que surge es, bueno, si es que estos recursos que debieran estar ahí y que no están en su totalidad, no han sido administrados de la forma más prudente, ¿qué va a hacer la misma institución administrando recursos de los depositantes que van a poner ahí? Y hago aquí un paréntesis simplemente para referirme a algunos datos. El crédito actual que el Banco Central ha otorgado al gobierno central es de 2.532 millones al 13 de mayo. Solo para irme un par de meses atrás, en junio de 2015 era 600 millones, ahora es 2.553 millones. Es decir, ha habido un incremento de 2.000 millones prácticamente en casi un año. Y repito, junio de 2015, pero puedo hablarles de agosto de 2015, era 500 millones. Y en septiembre de 2015 era 500 millones. Y de repente se despunta ese crédito. Entonces, la sospecha que surge no es una afirmación, es que lo que el gobierno busca promover es que a medida que capte más usuarios con dinero electrónico, que la gente se vea a depositar sus dólares en el Banco Central, el Banco Central utilice esos recursos para incrementar el crédito al gobierno que está enfrentando un momento de importante estrechez y falta de liquidez. Le hago una corrección, Rodrigo, solo porque tengo los datos actualizados. Usted dijo que eran 90 y pico de millones el saldo del Banco del Tesoro en abril. Sí, en abril. Al 13 de mayo es 237 millones, que francamente no es nada. La diferencia... O sea, ha subido algo. Ha subido algo, pero para ponerlo en contexto, solo en salarios el gobierno debe gastar, el sector público debe gastar 750 millones más o menos al mes. Y tiene en el saldo 237 millones, y eso que ha subido. Entonces es un saldo sumamente bajo, y solo para que tengan una referencia, en septiembre del 2014 el saldo era 1.300 millones. Y si es que voy más atrás, les demostraría que había saldos muchísimo más altos en periodos previos. Por ejemplo, en septiembre del 2013 era de 1.400 millones, en agosto de 2013 era de 1.700 millones, ahora tenemos un saldo mínimo marginal. Entonces esto demuestra la estrechez de liquidez que tiene el Banco Central, el gobierno central, y como consecuencia la avidez que tiene por captar recursos. Entonces en este escenario se entiende estas suspicacias que surgen, y si es que a eso se añade la transitoria que ha mencionado Rodrigo, se genera mucha incertidumbre. Entonces tenemos una serie de preocupaciones al respecto, pero creo que estamos con el tiempo corto sobre este primer segmento, así que le doy la palabra a Mauricio. Muchas gracias, Bernardo, gracias a Rodrigo. Vamos a entrar a una pausa para en la segunda parte seguir profundizando estos temas. Enseguida volvemos. Economía en 3D. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá.
Continuamos, Economía en 3D. Continuamos con la segunda parte del programa Economía en 3D. Estamos conversando sobre el tema del dinero electrónico, la dolarización, a raíz de las reformas tributarias recientemente instrumentadas y aprobadas por parte de la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional. Tal vez un tema que tiene que ver con esto y que puede de alguna manera ayudar a ejemplificar e ilustrar lo que estamos tratando, es decirles que probablemente ninguno de nosotros ni nadie va a estar en contra de que la tecnología ayude a que las transacciones se realicen. El uso del dinero electrónico, o más allá del dinero como nombre, sino el uso de los celulares o las computadoras o los iPads o cualquier otro medio electrónico para transar, creo que todos vamos a apoyar de que eso pueda darse. ¿Por qué? Porque puede ser inclusive un mecanismo de inclusión de aquellos sectores que no están formalizados o que están fuera del círculo financiero, del sistema financiero, para que se vayan integrando. Desde esa lectura, nadie va a estar en desacuerdo que eso se promueva porque así se lo aplica en muchos países. Sin embargo, ¿cuál es el problema a mi forma de ver sobre este tema? Es que cuando se aprueba por primera ocasión el tema del dinero electrónico, se le introduce una norma en la ley, en la regulación, donde se pone al Banco Central como emisor de dinero electrónico. El Banco Central no es emisor. El Banco Central dejó de ser emisor de dinero cuando se dolarizó la economía ecuatoriana. Lo único que se autorizó para que el Banco Central, que se llama la palabra más exacta, acuñe, es moneda fraccionaria. Aquellas monedas de 25 o 50 centavos que nos permite hacer transacciones menores y que debían estar siempre respaldadas por 25 o 50 centavos de dólares americanos. ¿Cuánto es lo que este momento tenemos, por ejemplo, en términos de dólar en esas monedas fraccionarias? Más o menos 88 millones de dólares aproximadamente. Es decir, una cifra muy marginal para el total de dinero en la economía, que se calcula es de aproximadamente 40 mil millones. Pero el tema de introducir al gobierno, como en este caso al Banco Central, como un emisor de dinero, contradice el principio de la dolarización en el sentido de que no podemos emitir. Y se abre una ventana para que se puedan empezar a producir una serie de decisiones que pueden alterar la solidez y la profundidad del propio proceso de la dolarización. Esto como una aclaración en el sentido de que si nosotros le incluimos a este análisis lo que estaba explicando Rodrigo, en el sentido de que los pasivos exigibles del Banco Central, llamémosle aquellas obligaciones de corto plazo, superan a los activos líquidos del Banco Central, llamemos el dinero en efectivo más algunas otras operaciones, algunas otras cuentas activas, en más o menos 4 mil millones, estoy hablando del total. Obviamente el añadirle un pasivo más, que sería el dinero electrónico, de entrada hace que ese descalce obviamente sea más grande. Ahora ni siquiera consta en las cuentas pasivas del central, porque como digo, y alguna vez probablemente lo comentamos, el monto transado en dinero electrónico no ha crecido a lo largo de los meses. Eso está en aproximadamente 800 mil dólares, que frente al total de dinero en la economía es una cifra absolutamente marginal. Pero sin embargo, se empiezan a promover algunas acciones para ver si este instrumento empieza a tener un poco más de fuerza en el mercado, como es, por ejemplo, la devolución de parte del IVA, de un punto del IVA, cuando, por ejemplo, las transacciones se hacen con tarjeta de crédito, y de 2 puntos del IVA cuando las transacciones se hacen con dinero electrónico, como una forma de, obviamente, promover su uso. Obviamente esto está atado a las dos reformas, porque recordemos que una primera reforma hablaba de la devolución sobre una tasa del IVA del 12% y la otra reforma habla sobre un IVA ya del 14%. Pero más allá de estos porcentajes, lo de fondo, creería yo que es la intención del gobierno de promover el uso a través de esta suerte de ventajas. Ahora,
Tal vez ahí no sé cuán paralelos estemos en los análisis nosotros aquí en esta mesa de trabajo, pero yo me atrevería a decir que si bien a una empresa le puede convenir una devolución del IVA que paga a través de un instrumento de dinero electrónico, finalmente eso tendrá que verse en el mercado si la transacción que va a ser aceptada por el tercero, y a su vez ese tercero va a ser una transacción con un cuarto y ese cuarto va a aceptar. Pero lo único cierto de esto es que al final del día, como se dice, alguien se va a quedar con eso, con ese dinero electrónico, y va a querer hacer efectivo, y va a querer hacer liquidez. ¿Por qué va a querer hacer efectivo? Porque quiere tener la capacidad de poder cumplir las funciones de dinero, porque sabe que él no quisiera ahorrar en dinero electrónico, porque sabe que no quisiera que su salario sea en dinero electrónico, porque no le da ese requisito de confianza que estábamos conversando. Entonces, dicho esto, probablemente sí sea importante recordar, no sé si ustedes tienen en la mente este momento, pero era aquel juego de la pirámide, donde los que iban acumulando, entraban acumulando un valor, podían resarcirse del valor que entraba, pero los últimos que iban entrando tenían mucho más dificultad. Entonces, porque esto al final del día, en una economía cerrada, tendría menos problema, pero en una economía abierta como el Ecuador, donde afuera, para cualquier transacción con la economía internacional, tiene que ser en moneda de credibilidad, no en dinero electrónico. Si no existe el respaldo, simplemente esto se convertiría en un papel sin el soporte necesario. Tú estabas por terminar el análisis anterior, creo, Bernardo. Perdón, Rodrigo, sigue. Verás, si me permites, hablando sobre el dinero electrónico como medio de pago, ¿no? Ya estamos... el dinero electrónico solo sirve como un medio de pago para transacciones, ¿no? Pero la legislación te permite que vos el dinero electrónico lo hagas efectivo cuando tú quieras. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo voy a hacer una compra que requiero una compra importante, simplemente deposito la cantidad el día de hoy por el valor del dinero electrónico, voy, hago la compra, me beneficio del 4%, que me van a depositar en mi cuenta de dinero electrónico, paso unos 2 días y retiro y voy a un banco y pido que me cambien por efectivo. Tienen la obligación los bancos de cambiar el dinero electrónico por efectivo. O el Banco Central puede cambiar si es que los bancos no quieren participar, pero hay obligación de que los bancos tengan que recibir el dinero electrónico. Porque los bancos a su vez depositan ese día el dinero electrónico como parte de sus reservas en el Banco Central y se hacen dólares inmediatamente. O sea, la posibilidad, el saldo de dinero electrónico va a ser una cuestión muy fluctuante, en donde la gente no quiere mantener como un medio de valor, solamente para transacciones. Entonces yo lo voy a usar para transacciones en donde me beneficio del 4% del IVA. Termine esa transacción y ya no me interesa. Entonces le hago efectivo. Entonces, ese es un problema que demuestra la falta de sentido común de las autoridades. Ellos creen que con este medio de pago van a incrementar sustancialmente las tenencias de dinero electrónico en el Banco Central, y no va a ser así. Lo grave es que el Banco Central comience a emitir dinero electrónico sin respaldo y comience, por ejemplo, a concederle recursos al gobierno en dinero electrónico, para que a su vez el gobierno tome esos recursos para pagar a acreedores. Eso sería gravísimo, porque ahí sí estamos creando dos monedas en una inestabilidad creciente, porque inmediatamente que yo recibo el pago del dinero electrónico, me acerco al Banco Central y le hago efectivo. Entonces es una cuestión que en días, en horas, se convierte de dinero electrónico a dinero efectivo. Entonces esto no va a tener ningún éxito, porque tras del dinero electrónico hay desconfianza.
Nadie va a querer mantener dinero electrónico como un medio para ahorro, para mantener valor, porque esa no es la confianza que da este tipo de moneda. Yo tengo una observación ahí, pero no estoy seguro sobre lo que voy a decir. Yo me puse a pensar dos escenarios. Voy a comprar las compras semanales del supermercado, digamos que son $20, $25 por ahí, un poco más. No me importa no ahorrarme en esas compras, que además hay productos algunos exentos del IVA. No me importa ahorrarme los 4 puntos del IVA, porque es muy poco lo que me ahorraría. Si es que voy a comprar un carro, por el contrario, ahí sí me convendría pagar con dinero electrónico, porque el ahorro potencial es muy importante. Creo, sin embargo, que hay un límite al uso del dinero electrónico. No es que yo me pueda acercar con mi teléfono celular y decir, debítenme $20,000 de dinero electrónico. Creo que las transacciones tienen un tope, voy a decir, por lanzar una cifra, de $1,000. No estoy afirmando que sea $1,000, pero creo que hay un monto máximo de transacción de dinero electrónico. No estoy seguro si es que le sacaron, pero en algún momento cuando se... Con la transitoria se eliminó, porque se eliminaron los topes. Ah, puede ser. Bueno, en todo caso yo sabía que había un tope, entonces ese tope limitaba la capacidad de beneficiarse con el potencial ahorro por los 4 puntos del incremento al IVA y la diferencia que hay al pagar con el dinero electrónico. Quería hacer esa aclaración. La transitoria es muy importante. Ahora, yo sí me hago la pregunta de si es que ya existe desconfianza de entrada en este medio de pago, ¿cómo se va a introducir esta moneda en la economía? Hay este pequeño incentivo de ahorrarse los 4 puntos en el IVA, pero yo pienso que, al menos hablando a título personal y tratando de pensar como pensaría la mayoría de ciudadanos, sobre todo en un momento de recesión, de desconfianza, de caída del consumo, de expectativas negativas sobre la posibilidad de mantener el trabajo, etcétera. Si es que a mí me dicen, te puedes ahorrar 4 puntitos del IVA por alguna compra, o puedes mantener tus recursos en dólares, efectivos, los de toda la vida, yo, y creo que muchos ciudadanos dirían, no me importa pagar 14 puntos del IVA y no tener nada que ver con este dinero que no es absolutamente confiable y no tengo la seguridad de que me van a devolver en dólares. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el alcance que podría tener el dinero electrónico es limitado, salvo que el gobierno de alguna manera lo introduzca forzando el uso. Usted mencionó, Rodrigo, la posibilidad de que hagan pagos con dinero electrónico. Ahí sí ya te complican, porque ya recibiste tu salario en dinero electrónico y tienes que salir a pagar, a consumir con ese dinero. Pero si es que no hay obligación, o si no lo introducen si el gobierno no lo introduce de alguna forma forzada, yo personalmente no veo un incentivo suficiente dado el riesgo. Pero, entonces no creo que va a resultar tan activo. Analicemos un poquito. Tú te vas a comprar un carro que vale $40,000. ¿Usarías tu dinero electrónico? Sí, para esa transacción sí. Entonces vas tú, depositas los $40,000. En dinero electrónico. En dinero electrónico. Pago con dinero electrónico. Pagas con el dinero electrónico, te ahorras, te ponen en tu cuenta el valor del IVA. ¿De acuerdo? Y te beneficias. Haces inmediatamente efectivo. De acuerdo. Efectivo. Entonces, muchas empresas que pagan cantidades importantes en IVA pueden hacer eso. Un comentario más, Rodrigo, usted me dice analicemos, pero desde el punto de vista del gobierno, que en este momento de estrechez fiscal, de falta de recursos por todo lado, con el déficit que ya se venía manejando incluso antes del terremoto, no se van a lanzar una reforma tributaria que va a ahorrar 4 puntos de recaudación del IVA si es que no hay un beneficio para el gobierno. Yeah. Entonces, no creo que nos podamos aprovechar solo de los ciudadanos nos podamos aprovechar de este eventual ahorro si es que el gobierno no le está dando algún uso adicional a ese... Yo tengo una preocupación, si me permite. Sí, por favor. Si tú vas a hacer una compra grande de $20,000 o de $40,000 y sabes que 4 puntos es bastante, Sí. y te vas a aprovechar de ese descuento, llamemos así, de la compra, ¿quién te garantiza que te van a devolver los 4,000 o los 2,000 o lo que corresponda?
por el ahorro. ¿Quién te tiene que devolver eso? El Estado. Tiene que acreditarte a tu cuenta el Banco Central. ¿Pero de quién? El Banco Central te puede devolver. ¿Con qué plata me va a dar? Me imagino que el Servicio de Rentas Internas le No, es que verás, el tema es así. Tú cuando transas es porque tienes la plata en la cuenta. Sobre esa base transas. Así De es. acuerdo. Pero ¿qué hace el banco? El banco deposita sus cuentas en el Banco Central. Así El rato que ingresa al Banco Central, le perdiste la pista. Porque tú no sabes lo que están esos dólares. Así es. Contablemente te dice el Banco Sí, Central, así es. usted tiene aquí 100, pero tú no sabes si realmente están los 100 o si ya usaron para invertir en bonos de Estado. De acuerdo. Lo que te quiero decir es que, ¿quién te garantiza a ti que en algún momento, o que te paguen la primera devolución y después, entonces si hay un problema ahí? Yo al menos con toda la experiencia que hemos visto del uso de la liquidez en el Banco Central, yo no estaría tan seguro de que esa plata se va a devolver. Ahora verás, como a veces se dice en términos más populares, el pez muere por su propia boca. Yo le he escuchado al gobierno, no es que me han dicho, yo le he escuchado al gobierno, decir que uno de los usos del dinero electrónico, de los fines más que los usos, es que esto aumente, dada la falta de liquidez, óyeme el argumento, para que la gente pueda transar más La porque no hay velocidad. liquidez. Entonces yo me quedo pensando, digo, a ver, quieren fomentar eso para que se aumente la velocidad de circulación del dinero, que se llama, que crea dinero secundario, que podemos explicar de qué se trata. Pero si tú vas a crear dinero en la economía, más bien necesitas más respaldo. Así es. Porque si no, ahí sí estás trabajando con un patacón. Pero es eso es decir, lo que con se- un documento O sea, que no tiene Mira, respaldo. Mauricio, eso te demuestra que hay ineficiencia en el manejo, en la gestión. O no entendimiento de lo las que- cosas. Porque no sabemos cómo va a reaccionar. Esto depende de la reacción del público frente a esta medida. Como te digo yo, puede hacer que aquellos que van a hacer compras importantes, con mucha lógica, diga, voy a depositar el valor en el Banco Central, pido un crédito al banco, porque esto iba a pensar a comprar con crédito, me da el banco el crédito, voy al Banco Central, lo hago dinero electrónico, voy al vendedor y le compro el bien. Le compro el bien, al momento que le compro el bien, mi cuenta ya se bajó en el Banco Central. Pero el Banco Central me va a depositar en mi cuenta el valor del IVA. El Banco Central dice que en este momento va a depositar en las cuentas el mismo día en que se produce la transacción. Después dice que van a entregar a los 5 días posteriores. Pero si el Banco Central no entrega los 5 días a alguna persona por falta de liquidez, quiere decir que la dolarización se acabó. ¿Qué les parece si hacemos un espacio, una pausa para esta tercera parte del programa? Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuamos. Economía en 3D. En nuestra tercera parte del programa continuamos con el asunto del dinero electrónico que ha sido promovido por el gobierno en las últimas reformas tributarias. Estábamos conversando hace un momento sobre el tema del dinero secundario. Si me permiten mis compañeros de panel un poco explicar de qué se trata. ¿Qué hacen los bancos en general?
que están fuera del círculo oficial, llamemos así, fuera del Banco Central, reciben depósitos de las personas, de las familias, de las empresas, y parte de esos depósitos que reciben prestan nuevamente, es decir, trasladan recursos de los sectores excedentarios de fondos, que se llama, a los sectores deficitarios. Por eso se llama que los bancos hacen intermediación, es decir, intermedian recursos de un lado a otro. Ese proceso hace que el banco recibe 100, hagamos los números sencillos, tiene 20, presta 80 a alguien, ese que recibe el 80 de crédito, nuevamente compra algo, el que le vendió algo deposita en otro banco, y ese otro banco vuelve a prestar sobre los 80 a 60, y así sucesivamente. Entonces eso en el tiempo hace que el sistema empiece a crear dinero sobre los depósitos que se van realizando. El argumento oficial, al menos como yo lo entendí, fue que precisamente uno de los beneficios de promover el dinero electrónico es que, dada la falta de liquidez en la economía, el usar el dinero electrónico permitía transar más veces y de esta manera satisfacer más las necesidades ante esta ausencia de liquidez. Con el comentario de mi parte, que obviamente si esto va a aumentar esa cantidad de dinero a través de dinero secundario, lo que requeriríamos es más bien mayor respaldo en el Banco Central para poder garantizar, llamemos así, esa mayor velocidad de circulación del dinero en la economía. Entonces, dicho esto, tal vez, Rodrigo, si tú nos puedes ampliar con este tema. Sí, o sea, el dinero electrónico va a depender, como que la mayoría de medidas económicas que se adoptan, de la reacción que genere esto en las expectativas del sector privado. Entonces, si el sector privado quiere beneficiarse de los 4% del IVA, puede ser una forma eficiente de que en aquellas compras importantes lo hagan con dinero electrónico sin tener problema, tal como se menciona, sin tener problema en que yo pueda convertir el dinero electrónico al otro día en dólares efectivos. Si es que a la banca, puedo ir al banco yo y depositar mi dinero electrónico en mi cuenta en dólares, y el banco a su vez le entrega al Banco Central el dinero electrónico. Entonces, lo que va a suceder es ninguna modificación de la velocidad de circulación del dinero. No hay motivos para pensar que esto va a generar una velocidad en la circulación del dinero mayor. El problema básico proviene de la desconfianza que la sociedad civil tiene en el eficiente manejo del Banco Central. Una demostración del eficiente manejo es que tantos años con el dinero electrónico y apenas han llegado a $800,000 en dinero electrónico, que no es nada. Seguramente si ellos ven la inversión que hicieron con lo que ha generado el dinero electrónico, tenemos rentabilidad negativa. Capaz son hasta pruebas, Rodrigo. No, bueno. Pueden ser hasta solo pruebas por mucho tiempo. Sí, sí. No, entonces, ahora se están ideando cosas para hacer que este muerto se mueva. Parte pueden tener razón, pero todo dependerá cómo el sector privado reaccione. Puede ser que yo diga, ok, mi empresa, no vamos a usar el dinero electrónico, no vamos a beneficiarnos del 4% del IVA, porque yo no me quiero arriesgar en esta operación y prefiero mantener mi platita en el banco y pagar ese 4%, porque yo no quiero correr ese riesgo. Entonces las personas que, dependiendo del riesgo que quieran correr, van a utilizar o no el dinero electrónico. Entonces, a lo mejor estas operaciones no lleguen a mayor importancia, pero lo gravísimo de esto no es las transacciones en dinero electrónico, sino que le permiten al Banco Central salirse de todos los compromisos que tiene
de todos los límites que tiene y puede hacer lo que quiera. Estábamos hablando, ahora podrá el Banco Central tomar el dinero electrónico y darle un crédito en dinero electrónico al sector público, o darle un crédito al Banco Nacional en dinero electrónico para que conceda crédito. Ese tipo de problemas hay, porque lo están haciendo sin transparencia, esta transitoria. Ya han hecho algunas medidas que han dicho que no van a generar ninguna cuestión, como la eliminación de los balances. No se preocupen, la banca privada siempre va a tener el respaldo, las especies monetarias van a tener el respaldo, los depósitos de los gobiernos locales y provinciales van a tener el respaldo, y sin embargo no tienen. Pero aquí lo grave, Roberto, es que, Mauricio, es que hay profesores de la Universidad de Economía que están de acuerdo, con que el Banco Central sea un banco comercial. Increíble. O sea, no han estudiado monetaria. Y son profesores. Yo me vuelvo insistente en una pregunta, que es cómo van a introducir, cómo va a hacer el gobierno para realmente introducir de manera importante, no estamos hablando de $800,000, el dinero electrónico en la economía. Y hago esta pregunta atando con un evento lamentable de nuestra historia. En el año 2005 explotó el problema del notario Cabrera, que captaba recursos y ofrecía unos rendimientos excepcionales. Entonces muchísima gente, digamos, invirtió o ahorró con él, hasta que él se murió y surgió todo ese escándalo. Pero esta novelería que existe en la sociedad ecuatoriana tenía algún sentido dados los rendimientos que ofrecía el notario Cabrera. Ahora, en la circunstancia que está viviendo la economía ecuatoriana, de recesión, de una clara contracción del consumo, de expectativas negativas, yo sostengo que 4% de ahorro por usar dinero electrónico en algunas transacciones no es un incentivo suficiente para compensar la incertidumbre y la falta de confianza que hay sobre este medio de pago, y como consecuencia de ello no va a tener el impacto deseado por el gobierno y no va a volverse un medio de pago tan común como quisiera el gobierno que fuera. Lo cual, es decir, no tuviera trascendencia, simplemente se lanzó esta iniciativa y no tuvo efecto, no tuvo mayor impacto. Esa es mi teoría, esa es mi predicción. Pero noto que el gobierno le está poniendo mucho empeño al asunto. Incluso hay esta transitoria que se ha comentado, que hay gente y me incluyo en esa gente, que ni siquiera entiende bien cuál fue el propósito de la transitoria. La he leído algunas veces y sigo sin entender bien el texto. Me llama la atención, esto es como un comentario aparte además, que en un momento de tanta desconfianza de los actores económicos, el gobierno introduzca más desconfianza con este empeño, casi capricho se podría decir, por introducir el uso del dinero electrónico. Pero este, como dije, es un comentario aparte. Insisto en la pregunta, ¿cómo va a lograr el gobierno con estos antecedentes que he mencionado volverlo activo, realmente introducir el uso del dinero electrónico en la economía? Yo tal vez en ese tema tengo una lectura, yo diría medio blanca y negra por un lado, en el sentido de decir, mientras más quieran promover el uso, más peligrosa se vuelve la aplicación de este mecanismo. Es medio como... Este momento es voluntario. De acuerdo. Es voluntario, no hay obligación. Pero si el día de mañana empiezan a pagar contratistas del Estado con dinero electrónico, o si empiezan a pagar subsidios del Estado con dinero electrónico, o peor, si empiezan a pagar sueldos de la burocracia con dinero electrónico, ya no son los $800,000, pues. De ahí pasamos a hablar de otras magnitudes. Y si eso es percibido como un problema real de falta de dólares, ¿no podría producirse un problema serio con la propia dolarización? Entonces, me parece que mientras más quieran promover, pueden estar jugando al filo de la navaja, como se llama, con un riesgo terrible, y sobre todo en una coyuntura donde lo que más prima, creo yo, es la desconfianza. Aquí estamos todos pensando ¿y por qué empiezan a
promover que la gente no saque más de $1,000 cuando sale al exterior. Yo diría la pregunta, ¿y por qué la gente quiere sacar en billetes más de $1,000 al exterior? Por desconfianza, pues. Claro. ¿Por qué la gente ha retirado plata de los bancos? Por desconfianza. ¿Por qué tiene la plata en los colchones? Por desconfianza. Entonces, empezar a jugar con esto me parece que puede ser absolutamente complicado y riesgoso para la propia estabilidad del sistema. Lo que sí me tranquiliza, y tal vez como mensaje, es que hay unos obstáculos del tamaño del Pichincha para poder pensar en una alternativa cambiaria que no sea la dolarización. El uno, político, es la aceptación del dólar como moneda. O sea, es tan voluminoso y tan importante el apoyo del dólar, el respaldo de la ciudadanía al dólar, que la única forma de buscar otra alternativa es a la fuerza. Y yo creo que a la fuerza las cosas no funcionan de lo mejor, y eso implicaría otros problemas en el sector financiero y bancario que serían absolutamente desastrosos. Y el segundo tema es, ¿con qué respaldo? Pues otra moneda. Si para poder emitir cualquier moneda yo necesito respaldo, si hemos visto los valores de las cuentas del Tesoro en el Banco Central, ¿contra qué se podría estar pensando? Simplemente para que se tenga una ilustración del tema. Asumamos que los 3,000 millones de las reservas, para dar una cifra redonda, se apropia el Estado, que por cierto no es del Estado, pero asumamos que se apropia el gobierno. Y la plata que está circulando, que es casi la mitad de lo que está depositado, que son alrededor de 10,000 millones, más lo que está depositado en los bancos, 22,000, o sea, 32,000 millones contra 30,000, 10-1 la relación. O sea, no le veo un tema de política económica al menos viable y que tenga alguna posibilidad de éxito y salida, y eso a uno le puede, pongámoslo entre comillas, tranquilizar. Pero sí me preocupa que esta hambruna fiscal, esta falta de liquidez, y ya con estas decisiones a mi criterio un poco salidas del sentido común, empiecen a mover sobre terrenos peligrosos a la gestión económica, y esto pueda terminar en una ruta que a nadie nos va a convenir. Creo que hablar de la dolarización y respaldarla quiere decir hacer todo lo posible para que ésta se mantenga y no jugar con instrumentos que pueden generar un riesgo para la misma. Si mañana, me voy a inventar el ejemplo, el dinero electrónico no se cotiza igual que un dólar, estaríamos introduciendo un tipo de cambio. ¿Qué quiere decir no se cotiza igual que el dólar? Yo entiendo, pero digo para que la audiencia... Es básicamente que el mercado diga que si alguien quiere transar con dinero electrónico, el valor de esa transacción es distinto que el valor en dólares. Quiero comprar una silla en dólares, vale $50. Quiero comprar una silla en dinero electrónico, vale $52. ¿Por qué 52? Porque hay un riesgo. Ese momento exactamente. Entonces estoy ya introduciendo en este ejemplo figurativo, que ojalá nunca pase, un problema de tipo de cambio, lo cual es lo que menos podemos hablar, al menos si queremos darle fortaleza a la dolarización. Oye, una cuestión que también debemos analizar, debemos hablar es, ya vemos que el proyecto que se envió y fue aprobado por la Asamblea fue totalmente negativo, porque no tiene ni pies ni cabeza con la economía y con el problema que ellos tienen que resolver. Pero lo que preocupa es que en el Congreso tenemos gran cantidad de gente y que ganan con 90 votos, con 80 votos, y que donde se discute este tipo de proyectos, veo que hay escasísimo conocimiento económico y que más bien adoptan una política agresiva de apoyo, agresiva, porque apoyan agresivamente, no con ideas, sino de una manera agresiva y no hablando de economía, Yo creo que eso es gravísimo, porque ese tipo de legisladores son totalmente inconvenientes para el país, porque sí deben analizar estos aspectos que son muy importantes,
que ya vienen aprobando, el Congreso viene aprobando la modificación de la ley de régimen monetario, el Congreso aprobó el Código Monetario y hablan maravillas de esto. Y lo que tenemos es un Banco Central inválido ahora porque le han hecho aprobar tantas cosas en el Congreso que el Banco Central ahora es inválido. Entonces, esa es una gran preocupación. No es solamente un problema del Ejecutivo, también es un problema de que no estamos bien representados y que tenemos que escoger gente que conozcan este tipo de temas. En otros países uno puede ver el Congreso y hay gente que conoce, por ejemplo, de aspectos económicos y lo conoce muy bien, pero aquí yo veo que es escasísimo. Para poder legislar de economía tienes que entender de economía, porque caso contrario empiezas a legislar cosas que no tienen ninguna posibilidad de éxito. A mí realmente esto me lleva a simplemente y lamentablemente confirmar lo que muchas veces se ha dicho y se ha repetido y yo al menos lo he venido diciendo en muchas ocasiones, que no hay programa económico. Porque un programa económico requiere precisamente una coherencia de políticas, algo que defienda la dolarización, el esquema cambiario, que defienda el proceso, que defienda el mantenimiento de una economía sólida. Y lo que se está haciendo, a mi criterio, y creo que estamos en esto los tres alineados, es un proceso absolutamente perjudicial para la economía. Así que bueno, estas han sido nuestras opiniones, nuestros comentarios en esta ocasión sobre los temas que se han venido aprobando por parte del Congreso y el Ejecutivo. Esperamos que ojalá las cosas cambien, pero lamentablemente no vemos un horizonte claro. Yo quería tal vez terminar diciendo que mi lectura, puede ser que me equivoque obviamente, es que tal vez no tenga tanto impacto en la práctica el tema del dinero electrónico, porque el nivel de desconfianza en este sentido sobre en general la política económica no es bueno, y eventualmente esto hará pues que no entre con mucha cabida, pero esa es una posibilidad. Habrá que ver en el futuro qué ocurra y ver qué realmente acontezca con estas decisiones. Así que, queridos amigos, radioescuchas, televidentes, nuevamente les agradecemos en este programa de Economía en 3D. Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta, Mauricio Pozo les agradece nuevamente su sintonía y les invitamos a una próxima ocasión para tratar temas de relevancia nacional. Muchas gracias. A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.